Amén. Vamos a compartir, hermanos. Hemos venido hablando acerca de qué estuvimos hablando el domingo. A ver si alguien... ¿De qué en general? De la oración, claro, de la oración. De hecho, el Señor nos pone en su palabra que de la importancia de orar siempre y no desmayar. Sobre todo en este tiempo, hermanos, que necesitamos estar más que nunca conectados con el puesto de comando, con nuestro Dios, porque las cosas aquí abajo se ponen cada día más inciertas. Cada día, pero hay cada cosa, hermanos, pero que llega a dar miedo verdaderamente. Y las cosas que están sucediendo actualmente en todo ámbito de cosas, las inundaciones, los terremotos, inundaciones por un lado, y en Venecia los barcos, los botecitos no tienen agua. Y acá en Brasil muriendo la gente por inundaciones, y así todo está trastocado. Y no es que Dios lo esté provocando, el hombre lo provocó, pero sí Dios lo dice en su palabra, que era principio de dolor en lo que venía. Amén. Vamos sí a hablar de la oración, ya que nos hemos propuesto, hermanos, como iglesia, los pastores, los ancianos de la iglesia y todos los demás hermanos y todos los que trabajamos aquí en la iglesia, de estar pero súper atentos a este tema de la oración. Bueno, ¿por qué Dios nos manda e insiste a que oremos en todo tiempo? ¿Por qué Dios se ha empecinado a decirnos que oremos? Y lo vemos por todos lados donde se predica realmente el evangelio. Se está diciendo oremos. De hecho dice la palabra orad sin cesar. Orad en todo tiempo. La verdad es que nosotros necesitamos estar en contacto más que nunca con Dios. Necesitamos no solamente pedirle cosas, necesitamos estar en contacto con Él porque necesitamos tener su dirección, el rumbo que tenemos que tener en estos días de incertidumbre, días de tanta mentira, hermano. Hay tanta mentira que ahora el que dice la verdad anda contra la corriente. Porque las cosas, todo, la política, economía, todas las cosas es mentira. El internet está cargado de mentiras. Y el diablo, por supuesto, que se hace un festín con todo eso. Entonces necesitamos experimentar también el amor de Dios diariamente. Porque todas las cosas que están alrededor nuestro van en contra nuestra. Van en contra de nuestra familia, en contra de nuestra economía, en contra de nuestra tranquilidad, en contra de nuestra paz. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar en comunión con Dios. Antes, cuando estábamos sin Cristo, solo teníamos relación con el mundo natural, solamente. Y el que aún sin Cristo tenía una religión, pues oraba. Yo hablaba con una persona ayer, estuve conversando bastante tiempo con esa persona y me decía, sí, yo oro siempre, yo oro y sí, doy gracias y todo. Sí, y yo le decía, sí, es que un día nosotros tenemos que partir de esta tierra. Sí, tenemos que partir y lo bueno que donde nace una guaguita, ahí podemos nosotros nacer de nuevo. O sea, tenía clarísimo todo, o sea, un sincretismo entre espiritismo, entre catolicismo, entre cualquierismo, pero tenía una mezcla total. Y ante tanto de eso, nosotros estábamos así, sin Cristo. Yo tenía mi religión, según yo creía, y yo rezaba, incluso a veces oraba así espontáneamente, pero no siempre. Dios se agrada de eso. Hay algo que nosotros teníamos sin Cristo, había como una barrera, realmente no podíamos pasar porque no teníamos acceso a la presencia de Dios. La Escritura dice que ahora nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, pero algo pasó para que eso
pudiera ser efectivo. Ahora, dice la Escritura, hijitos míos, ahora sois hijos de Dios. Ahora, no antes. Antes éramos criaturas de Dios. Entonces ahora que hemos sido hechos hijos de Dios, creados en Cristo Jesús, tenemos el privilegio de hablar con Dios. Y eso es lo que Dios quiere enfatizar en nosotros. Fíjate que un niño cuando nace necesita no solamente el sustento materno y todo eso, pero necesita para crecer y para desarrollarse, necesita, tú sabes, la protección, la ayuda, la voz del padre para que lo guíe a través de, tú sabes, de su infancia hasta ir creciendo. Entonces, ¿cuánto más nosotros que hemos nacido en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas? Somos, yo diría, como un baby cuando nacemos en Cristo Jesús y necesitamos esa oración diaria y estar a cuenta, o sea, estar siempre en contacto con Dios. Ahora, si no oramos, ¿qué pasa, pastor? Bueno, nos secamos. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado en algún momento esa etapa, porque cuando nacemos de nuevo viene esa euforia, esa cosa tan linda de querer estar todo el día con el Señor. Pero algunos dicen, no, eso es el primer amor y eso se pasa. Se pasa porque no seguimos ese camino, pero no debería pasarse. Amén. Ahora, a todos nos gusta relacionarnos con las personas que amamos, ¿sí o no? El domingo en la tarde, después del culto, algunos salen a visitar a su padre, etcétera. Algunos van a visitar a su sobrina, salen corriendo por ahí a visitarla. Tú sabes, ¿por qué así? O sea, a los que amamos, nosotros queremos estar con esas personas, deseamos estar con esas personas. ¿Por qué miran a mano? Deseamos estar con esas personas, es algo natural, es algo espontáneo nuestro. Es que queremos estar ahí, no queremos, tú sabes, despegarnos de esas personas. Incluso cuando nos despedimos, wow, qué lástima. Incluso, imagínate, yo cuando tengo a mi hija, mi única nieta, mi único yerno, y todo único, pues soy muy único yo. En Miami, entonces cuando voy, wow, es algo pero tremendo, cuento los días, de hecho ya lo estoy contando por si acaso, cuando vaya de vuelta, pero cuando hay que despedirse, wow, qué triste, porque queremos estar con las personas que amamos. Ahora, si decimos nosotros que amamos a Dios, hay algo en nosotros natural, íntimo, que quiere estar con Dios, pero tenemos que entender que tenemos esa otra parte, la natural, la carnal, la que nos tiene, tú sabes, afanados en muchas cosas, que nos desvía la vista de la persona a quien más debemos amar, que es a Dios. Entonces, Dios que nos ama tanto, no solamente quiere que nosotros nos relacionemos con Él, o sea, que oremos relacionalmente, o sea, que estemos en contacto con Él siempre. Por eso dice la palabra del Señor, orad siempre. Incluso para no caer en tentación tenemos que orar, ¿cierto? Orando en todo tiempo. O sea, porque el Señor quiere que estemos Él quiere tener esa comunión con nosotros constante, para que no nos desviemos, para que Él también sea parte de nuestro día a día. Ahora, entendemos que hay muchos tipos de oraciones en grupo. Después que el domingo oramos aquí, los que estuvimos aquí a las 9, en privado oramos primero y luego oramos en grupo y empezamos a hacer peticiones, rogativas que son comunes a todos nosotros, por la iglesia, por nuestra familia, por nuestro país, por nuestros gobernantes y todo eso. Y hay muchas peticiones, incluso al final del culto siempre oramos por peticiones. O sea, hay muchos tipos de oraciones. Pero el Señor,
conoce nuestra condición, conoce que estamos en un mundo caído, conoce que tenemos muchas dificultades allá afuera. Por lo tanto, Él nos invita a que oremos delante de Él. Y vamos a leer la Escritura, el texto de hoy de Filipenses 4:6, que dice, fíjate que hasta este punto el Señor se preocupa de nosotros, porque conoce que somos criaturas, tú sabes, formadas en este mundo, que muchas de las cosas nos producen afán, nos producen ansiedad, y Él nos dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjate que dice delante de Dios, porque ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando algo nos está pasando? Se lo contamos a alguien, nos quejamos, oye, no puede ser, mira lo que me está pasando, etcétera, etcétera. Pero Dios quiere que lo primero que hagamos cuando tengamos afán, cuando tengamos algo que nos esté aquejando, Él quiere tener ese, vamos a decir, ese privilegio de ser el primero en saberlo y en que nosotros vamos directamente al Señor. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, todo tipo de oración, en todo momento, de rodillas, caminando. No sé, en el hospital no te puedes arrodillar si estás, tú sabes, con algún ser querido enfermo y tienes que orar, estás haciendo conocidas tus peticiones. No te puedes arrodillar, pero sí lo hace a lo mejor ahí en silencio, etcétera. Pero dice el Señor que lo hagamos en toda oración y ruego. Pero fíjate lo que dice al final: con acción de gracias. ¿Pero cómo? Espérate. O sea, si yo tengo un problema, ¿cómo voy a dar gracias por el problema? No realmente, sino porque porque el Señor me invita a no estar afanoso, sino entregarle a Él mi petición. Y al final, como yo le estoy, fíjate bien, lo voy a hacer gráficamente. O sea, si yo te entrego esto, Alexis, te voy a entregar esto. Toma, Alexis, gracias. Ok, Alexis. Tenía una servilleta para que no fuera un billete. Ok. Yo le acabo de entregar algo a Alexis. ¿Lo tengo yo eso ahora mismo? No, ¿por qué? Porque se lo acabo de entregar a Alexis. Pero a veces tenemos la costumbre, ¿por qué muchas oraciones que aquí, si nosotros vemos el resto del versículo, el versículo 7, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús? Pero ¿por qué no siempre, después que yo tengo una aflicción, un afán, y le entrego eso al Señor, por qué no siempre yo me paro de la oración con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Dame eso para acá, Alex. Yo te lo entregué, pero ahora terminé la oración. Gracias, Señor. Amén. Y yo me voy con esto. Fíjate, yo se lo entregué al Señor, pero con mi actitud yo salí con eso otra vez. O sea, me fui con eso mismo y me voy con eso. Y si me preguntan cómo está, no, estoy aproblemado y todo. No con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sino con el problema. Y ando cargando el problema y ando, claro, pidiendo la oración y todo, lo cual es bueno, porque es con toda oración y ruego. Pero tenemos que tener en claro que esa acción de gracias significa que yo ya le entregué el asunto al Señor y me desentiendo de eso, aunque igual yo soy un ser humano, tengo sentimientos. Si es por una persona, un ser querido que está enfermito, yo naturalmente tengo que tener sentimientos, y hay dolor, hay pena, hay incertidumbre, qué irá a pasar, etcétera. Pero aquí el Señor me dice en el verso 7, lo vamos a ver ahora, después de haber orado con toda oración y ruego, con acción de gracia, haberle entregado mis peticiones, haberle hecho conocidas mis peticiones al Señor,
Dice, y la paz de Dios, y está con una I que está enlazando, o sea que no es una cosa aparte, es como consecuencia de lo que acabo de decir, de entregar, haber hecho conocida mis peticiones. Dice, y la paz de Dios, o sea, como consecuencia de yo haber hecho conocida mis peticiones delante del Señor en toda oración y ruego, y haberle dado gracias, haberme no solamente preocupado de orar y entregarle mi petición, sino tomarme un tiempito de racionalizar y dejar que mi espíritu le diga a mi alma. Tú sabes, mientras yo le estoy dando gracias a Dios, yo le estoy diciendo a mi alma, alma, acuérdate que le acabas de entregar tus peticiones al Señor, así que no te vayas a agarrarlas de vuelta y te vayas a ir agobiado otra vez. Entonces dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Eso, hermanos, se dice fácil, lo sabemos de memoria, pero es la paz de Dios. No es la paz de que te puede dar una pastilla, llámese cualquier cosa. No es la paz que te puedan decir tranquilito, nanay, nanay. No, 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 es la paz de Dios. Esa paz que entra directamente a tu espíritu. Pero tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, todavía están, tú sabes, para todos lados, pero eso se tiene que alinear con lo que Dios te acaba de dar allá adentro, en tu espíritu. Entonces, tú recibes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esos pensamientos ¿y qué irá a pasar? ¿Y cómo y se resolverá el problema? Y todos esos pensamientos van a quedar guardados en Cristo Jesús. Porque, ya te digo, muchas personas después de orar, en realidad tú le preguntas, ¿y cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes? Mal. Y es natural, ya digo, hay cosas, asuntos que nosotros oramos, por los cuales oramos, que naturalmente nos agobian, o sea, son fuertes y no se han resuelto aún. Pero aún así, si nosotros oramos realmente y le tomamos en cuenta estas palabras a Dios, que es una invitación a sus hijos, es el cuidado de un padre amoroso a sus hijos que están en un valle de lágrimas, en un mundo que está bajo el maligno, para salvaguardarlos del caos mental que está allá afuera, que la gente está, tú sabes, desquiciado con todo problema y todo, y para guardarnos de eso nos está dando esta invitación. Y si aún nosotros no logramos disfrutar esta paz, es que o estamos orando mal, no estamos creyendo en un Dios todopoderoso, no estamos realmente orando, sino que estamos quejándonos delante de Dios. Ahora hay varios eventos en la Biblia en los cuales de situaciones en que hay personas que han pasado situaciones y que después de orar han quedado bien. O sea, Dios quiere que después que oremos nosotros aprendamos. Y esto se aprende, hermano, esto se aprende. Aprendamos a confiar en nuestro Dios. Aunque la respuesta se demore, ¿cierto? Aunque la respuesta incluso te la den rapidito y sea no. Aún así, debemos confiar en un Padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos y que Él ve mucho más allá de lo que nosotros estamos pidiendo y encaprichados a lo mejor pidiendo algo, y el Señor sabe que eso no es así y que no va por ahí la respuesta. Sin embargo, ya te digo, a veces desconfiamos de Dios. Ahora, Dios quiere que aprendamos. Hay un evento aquí en la Escritura, yo estaba viendo en la primera carta,
primer libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, relata la historia de Ana, una mujer que fue precisamente la mamá del profeta Samuel. Y lo registra aquí. Lo vamos a leer en el capítulo 1, vamos a comenzar del verso 8 en adelante. Ella estaba muy agobiada porque ella no podía tener hijos, y no tener hijos en ese tiempo se consideraba una maldición. Y más encima la otra esposa del esposo tenía varios hijos. Entonces era un problema bien serio para ella. Era no solo un problema, sino una humillación y todo eso. Su esposo se llamaba, por si acaso, Elcana, y aquí lo dice. 1 Samuel 1:8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Ojo, aquí dice después que ella, como que ella comió y bebió, pero nosotros vamos a ver por el desarrollo de la escritura que no lo hizo. Quien fue que comió y bebió fue el esposo, pero ella no, porque lo vamos a ver. Dice: y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. O sea, ella se fue al templo, al lugar ahí en Silo, no era Jerusalén, en Silo, donde estaba el arca. Se fue a orar y dice que estaba el sacerdote Elí sentado junto a una silla. Y el verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso, estar amargo de alma. O sea, es una amargura, es algo tremendo. Por eso el Señor, qué lindo, nos provee ya en estos versículos que acabamos de leer: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Sigo. Y ella, Elí estaba sentado junto al pilar. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Pensó que estaba ebria, una mujer que estaba ebria ahí murmurando, no sé. ¿Dónde estamos? 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Wow, palabras mayores. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y aquí viene algo importante. La voz de una persona, autoridad en este momento, en ese momento era un sacerdote, Elí, y respondió: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bueno, bastó eso que le dijera el sacerdote. Y aquí dice el verso 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Fíjate. Pero pastor, no se necesitan 9 meses para que nazca un baby. No, pero es que algo pasó en ella, que ella cambió de actitud totalmente. Y las cosas estaban idénticas.
La Nueva Traducción Viviente dice el último versículo, lo voy a leer yo, dice 1 Samuel 1:18, ella dijo, oh, muchas gracias, le dijo al sacerdote. Llegó ese breaking point, ese punto en que ella estaba clamando, llorando amargamente, llorando, triste, etc. Y ahora, muchas gracias. O sea, algo ella recibió. Y le dice, muchas gracias, exclamó ella, y se fue, comenzó a comer de nuevo y no estuvo triste. El fin de la historia, naturalmente, se conoce que ella tuvo un varón y ese varón era precisamente Samuel, el profeta. ¿Qué sucedió después de que Ana presentó esta petición? Algo pasó, algo ahí hubo, y estamos hablando del Antiguo Testamento, donde, tú sabes, el acceso a Dios era algo muy definido. Dios solamente escuchaba a los justos y a nadie más, y a través del sacerdote, y a través de los sacrificios, etcétera. Había muchos requisitos. Ahora, lo primero que produjo la oración y el encuentro con el sacerdote, una autoridad ahí en el templo, fue que ella tuvo agradecimiento. O sea, toda su petición quedó ahí y ella se nota que algo dejó ahí porque ella dio gracias. Y de ese entonces cambió su actitud. Le bastó la palabra del sacerdote para saber que Dios ya le había contestado su petición, aunque aún no sabía si era un sí o un no. No tenía idea. Entonces, dar gracias sin ver aún el resultado no implica que Dios te hará lo que tú quieres. Ojo, porque tú dices, pastor, o sea, yo doy las gracias, quiere decir que ya... Como la palabra de fe, que todos escuchamos algún día, ¿cierto? Gracias, Señor, lo tengo, Señor, sí, Señor, gracias por el baby. Ya lo escucho llorar, Señor, gracias, Señor, ya. Tú sabes, como mentalizándose. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere la actitud del corazón aquí. Sí, Señor, yo te doy gracias porque yo sé que tú me oyes. Y si yo sé que tú me oyes, yo estoy completo, Señor. Porque sé que tu respuesta va a ser mucho mejor que la mía, o más que mi petición. Entonces, agradecer después de mi oración es mi confianza de que Él me oye. Ser agradecido produce un cambio de actitud en ti. Alguien dijo por ahí, la oración mueve la mano de Dios, como que la oración nuestra manipular a Dios. No, Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Lo que sí cambia es uno mismo. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti, me cambia a mí. Amén. Por eso Dios nos invita a que oremos, porque necesitamos tomar más conciencia del mundo espiritual, de lo sobrenatural, y no estar tan pegado a las cosas, a los síntomas, al problema, y estar dándole vuelta al problema toda la noche sin dormir, y cómo lo voy a hacer, y que esto, que lo otro, cuando el Señor, tan simple como esto, dice, sean conocidas tus peticiones delante del Señor en toda oración y ruego, y después que ya lloraste, zapateaste, le pediste, en toda oración y ruego, oración calladita, oración lloradita, o como sea, al final, Señor, yo te doy gracias, porque sé que tú me oyes, porque tú estás atento a la voz de tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Y no es ese gracias, como te digo, para sugestionarte o para ya creer que ya Dios te contestó lo que tú quieres. Entonces, el ser agradecido va a producir un cambio de actitud tremendo. Gracias, Manu. Thank you. Él está atento. Thank you. Amén. Ahora, eso fue lo primero. Lo primero que pasó, que ella fue agradecida. Lo segundo, o sea, el agradecimiento produjo otra cosa. Produjo que ahora se relajó tanto que fue y comió. Entonces, cuando nosotros realmente no le entregamos al Señor, seguimos con lo mismo, seguimos con el dolorcito
de guatita aquí, seguimos con el problema, seguimos con la depresión, seguimos con la ansiedad. ¿Cómo la voy a hacer? Pero ¿cómo la voy a hacer? Es que no sé. Ya, Señor, yo oré todo lo que oré toda la noche, pero Señor, no sé cómo lo voy a hacer. Porque no le has dado gracias al Señor, porque quiere decir que no le has dicho, Señor, yo confío en ti, Señor. Por lo tanto, yo doy gracias, Señor, te doy gracias porque tú eres mi Padre, Señor, y tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Eso es lo que agrada a Dios y lo que hace la transformación. Ahí viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una persona que está atribulada no tiene hambre. O algunas tienen más hambre de la cuenta, ¿cierto? A mí me pasa eso a veces con problemas, yo como más. Entonces, sucede eso, sucede que lo normal tuyo, tu desarrollo normal del día ya no es el mismo. No puedes dormir bien, etcétera, etcétera. Ahora ella volvió y comió. Porque esperar algo, a veces la espera. Si nosotros no hemos dado gracias a Dios y tenemos que esperar, eso va a producir mucho afán y mucha ansiedad. La Escritura dice en Mateo 6:27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, ¿quién puede decir, soy muy pequeño, me voy a afanar para ver si crezco? Es lo mismo que está diciendo ahí. Imposible, imposible. Pero sí, ella volvió a comer, porque la paz de Dios te produce eso, que tú, fíjate que hay gente que a veces piensa que uno, por ser cristiano, es indolente, porque ha confiado en el Señor y anda cantando. Y dice, oye, pero tú andas cantando y tú tenés tremendo problema. O soy tan irresponsable que no, ¿por qué no? Preocúpate. No, pues yo estoy tranquilo, es que yo le entregué mi petición al Señor. Claro, hay cosas que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, Señor, no tengo trabajo, por ejemplo. El no tener trabajo es una mentira, porque si no tienes pega, tú tienes un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Buscar trabajo. Claro, entonces, no, Señor, y tú ya encontraste trabajo. No, aquí estoy esperando en el Señor. Estoy esperando en el Señor y le doy gracias al Señor. Pero haya salido a buscar pega. No, pero es que estoy esperando en el Señor. No es así. Hay cosas que Dios nos guía a movilizarnos y hacer, porque Él no solamente nos da la respuesta, sino nos da instrucciones cómo nosotros salir del problema. Amén. Entonces ella dice, Ana volvió a comer. Haber orado aún sin haber recibido, pero le dio gracias a Dios, o sea, entregó ya el problema a Dios, ella le produjo las ganas de comer. Entonces creer que Dios contesta mi oración, eso es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No es esa fe de, no, ya lo tengo, y por repetir y por confesar. No. Es confiar en el Señor, eso me da paz. Porque la otra no funciona, a veces las cosas no se dan como yo quiero. Hay personas que han estado creyendo y confesando, no sé si le he contado algún día, pero había un muchacho en Estados Unidos que andaba cercano a nosotros, al Grupo Renacer, cuando habíamos una campaña, algo, él estaba ahí y todo eso. Y él decía que Dios lo iba a usar grandemente y todo. Y sí, él predicaba, lo escuché predicar y todo. Pero después yo le preguntaba, porque teníamos cierto contacto, había estado en el Instituto Bíblico con nosotros, entonces lo conocíamos. Y cada vez que lo veíamos, ¿y cómo te va? Aquí estoy esperando en el Señor. Y después yo veí qué esperaba él. Que Dios le había revelado, no sé cómo, pero aparentemente no fue Dios por el resultado, ¿no? No sé si algún profeta, algo le dijeron que iba a recibir no sé cuántos, 60 millones de dólares, algo así, una cantidad inmensa, que Dios le iba a dar ese dinero y con eso él iba a ser tremendo. Y me decía, no, y yo los tengo considerados a ustedes, el Grupo Renacer, olvídate, ahí van a estar. Pero nunca se dio. Y él siempre decía, no, yo estoy creyendo.
Es que el decir yo estoy creyendo basado en lo que yo creo, en mi propia fe, no resuelve nada. Yo tengo que estar creyendo en algo que Dios dice, porque eso es garantía, eso es algo tangible. Dios lo dice, yo lo creo, olvídate que eso va a ser. Pero mientras Dios no lo dice, no está en la palabra, yo no puedo estar andando en eso. Entonces, pero sí ella tuvo fe, creyó a Dios y comenzó entonces a comer. Ahora, en 2 Samuel 12:19, nosotros vamos a ver rápidamente un evento que fue cuando Dios contesta, pero contesta lo que nosotros no queremos oír. Vamos a leerlo. El rey David, sabemos que tuvo un pecado grande de asesinar a una persona o mandarla a asesinar para quedarse con su esposa y todo el asunto, cómo lo hizo y todo el traqueteo que él pretendió hacer. Bueno, al final de esta relación nació un hijo. Y previamente, en el mismo capítulo, Natán, el profeta, había hablado con David y le había dicho que mal había hecho y todo, y que Dios lo iba, él iba a recibir la disciplina de Dios. Recibió de que el hijo iba a morir. Natán se lo dice. Entonces, el niño enfermó gravemente y David se puso a orar, al punto que dice la Escritura que él se tiró al piso. Lo veían ahí tirado en el piso. 7 días estuvo ahí, orando y ayunando, para que el hijo sanara. Vamos a leer lo que dice en el verso 19. Y él escucha, por supuesto, decían los siervos, mira, si cuando estaba el niño vivo, nosotros no podíamos ni hablarle porque estaba ahí clamando y llorando y gimiendo, ¿cuánto más ahora que el niño se murió? ¿Cómo le decimos? Bueno, aquí comienza esta parte, dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. O sea, esto es, tú sabes, una cosa bien diferente a lo de Ana, la madre de Samuel. Pero aquí nosotros vemos cuando alguien se empecina en algo y piensa de que Dios le tiene que responder porque va a ayunar y porque va a orar y porque se va a tirar al piso y porque va, tú sabes, a derramar su corazón. Pero cuando la voluntad de Dios es no, va a ser no hoy, mañana, 7 días después, 40 días después, todo lo que tú quieras orar y ayunar, porque Dios es soberano. Y eso lo tenemos que nosotros tener en mente, porque vemos el milagro en Ana que se dio, pero ¿qué pasa si Dios te dice que no? La actitud de un hombre conforme al corazón de Dios fue que se levantó cuando supo, él tiene que haber exclamado algo, bueno, gloria a Dios, bueno, se hizo la voluntad de Dios y para adelante. Se levantó de la tierra, pues estaba tirado al piso ahí, en el polvo, orando y ayunando, y se lavó, se ungió, cambió su ropa, entró a la casa de Jehová, adoró, o sea, se derritió delante del Señor, porque eso es adoración. Yo creo que ahí le dio gracias al Señor por lo que no quería que sucediera, pero igual le dio gracias porque Dios es soberano. Por eso, hermano, el Señor nos dice que oremos siempre, porque orándolo lo vamos conociendo. Cada vez que nosotros oramos, nosotros vamos conociendo más al Señor, nos vamos enamorando de Él y sabemos que no porque lo conozcamos mucho nos va a decir todo lo que queremos o todo lo que pidamos se va a hacer. No va a ser así. No es todo lo que tú pidas, es lo que Dios quiere que suceda. Y si tú eres un hijo de Dios, tú estás consciente
de que hoy día te puede decir sí y mañana te va a decir que no, y sigue siendo Dios, sigue siendo tu Padre y tú sigues adorando a Dios. Amén. Y aquí dice que el hombre adoró a Dios, después vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. Termino con esto. Lo tercero que hizo Ana fue que ella no estuvo más triste, dice la Escritura. Lo leo rápidamente. Y fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y aún no había nacido el baby. ¿Cuánto se demoró? No estuve leyendo y no lo encontré por ahí. ¿Cuánto tiempo exacto? Entonces, pudo estar contenta porque ya había entregado su carga a Dios. No estuvo más triste. ¿Cómo se fue la tristeza? Con una oración, clamor, lágrimas, todo lo que tú quieras ponerle ingrediente. Pero cuando llega a un breaking point, a un punto en que tú tienes que definir si vas a seguir con el lloriqueo o con la petición, ¿cierto? O vas a levantar tu vista y escuchar a Dios. En este caso, el sacerdote le dijo, ok, vete en paz. Yo creo, no sé, la traducción aquí dice que le dijo que sea como tú pides. A lo mejor, no sé, le dio una palabra que más ella entendió, que más le llegó a su espíritu y que ella recibió. Señor, yo te doy gracias. Cual sea tu respuesta, Señor, yo me voy contenta. Entonces, para terminar, hermanos, si después de orar aún sigues con tristeza y afanado, es que simplemente no has dejado tu carga a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a orar. O sea, en ese sentido, aprender que una oración cuando es de ruego, de petición, de algo puntual que te está pasando o que te está sucediendo a ti, tu familia, a tu finanza, lo que sea, hay momento y momento, o sea, momento en reunir tu familia por último y orar, etcétera. Pero llega un punto en que tú y Dios, en la intimidad, por eso es bueno también no solamente orar entre todos, sino también tener intimidad con Dios. Dios te va a hablar. Dios se encargó de hablar a Ana a través del sacerdote. Dios se encargó de hablarle a David a través de la muerte de su hijo. Que Dios es Dios y va a seguir siendo Dios. Y si no sucede así, es que no hemos aprendido todavía, por falta de práctica a lo mejor, a entregar nuestras cargas a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, nosotros somos cristianos disponibles en la obra de Dios. Porque siempre vamos a tener problemas, siempre. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Siempre vamos a tener problemas. Pero muchas veces no somos disponibles a los demás. No me hable, hermano, que tengo muchos problemas. O sea, alguien te viene a pedir algo. No, es que no, yo no voy a la iglesia, es que tengo tantos problemas. O sea, no estás disponible para Dios porque estás encerrado en tu problema. Y Dios te quiere liberar de eso. Dios te quiere decir, hey, yo soy tu Padre, yo soy Dios. Yo me puedo encargar de tu problema mejor que tú. Si tú me das la confianza. Tú confías en mí. Tú pones tu fe en mí. No confías en tu propia fe, sino estás confiando en mí. Y eso es lo que realmente puede cambiarte, hermano, nos puede cambiar. Y digo, insisto en eso, a veces nosotros no estamos disponibles para Dios. Cuando hay personas que Dios nos quiere usar para hablarle a esa persona, ayudar a esa persona, o con lo mismo que te está pasando, ser un testimonio vivo de decir, oye, pero tú tenés tremendo problema y mira cómo estás cantándole al Señor y todo feliz. O sea, como si estuvieras feliz. Esa diferencia la hace una persona cuando realmente ora de la manera que Dios quiere. Termino repitiendo el versículo para que nos quede bien grabado. Por nada estéis afanosos. ¿Por cuántas cosas podemos estar afanosos? Por nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Después de haberle contado a todos si quieres, pero ahora delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Darle gracias al Señor.
Gracias, Señor, porque me oíste. Gracias porque te puedo entregar mi petición. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en la mejor caja de caudales que pueda haber, en el mejor lugar donde pueden estar, en el mejor lugar donde el diablo no va a tener acceso a estarte dando puyadas y decir, mira tu Dios, etcétera. No, está guardada todo eso en Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Porque cada día, Señor, tú nos estás mostrando de que tú quieres, Señor, que tengamos una relación personal contigo, Dios mío. No a través de alguien, sino directamente. Porque tú nos has redimido y somos tus hijos. Dios mío, te pedimos, Señor, en este día que tú nos ayudes en cada circunstancia, a aprender de tu palabra y a practicarlo, Señor. Y a experimentar, Dios mío, que realmente tu palabra es tu verdad, Señor, es la verdad. Y gracias te damos, Señor, por este beneficio que tú nos das como hijos, de poder entregarte todas nuestras cargas, Dios mío, y confiar plenamente en ti, en el nombre de Jesús. Amén.